¿Alguna vez has sentido que estás librando un conflicto interno que nadie percibe? ¿Alguna vez te has visto inmerso en pensamientos incesantes, conceptos autónomos, recuerdos que resurgen buscando controlar el presente? ¿Cuántas veces, al observar tu entorno, todo parece normal, pero en tu interior hay una zona de guerra activa? Quizás, al escucharme, recuerdes noches de insomnio, una sensación de asfixia o un trastorno inexplicable. Quizás notes que ciertos dolores o miedos siempre regresan, incluso después de orar y comprometerte a cambiar. Es como si algo oculto, invisible e ilógico persistiera susurrando, alimentando la incertidumbre, el miedo y la inseguridad. La realidad es que la confrontación más significativa y ardua de tu existencia no ocurre externamente, sino en tu mente. Y en este ámbito invisible, el adversario busca sembrar pensamientos que definen sentimientos, decisiones y futuro. Por eso, antes de cambiar las circunstancias, Dios anhela renovar tu mente. La palabra dice en Romanos 12:2, transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Observa la secuencia. Primero se renueva la mente, luego se experimenta la voluntad de Dios. Pero hay algo aún más profundo. Esta guerra trasciende las ideas. Hay cosas ocultas que necesitan salir a la superficie, viejas heridas que nunca sanaron, palabras del pasado que aún resuenan, fortalezas espirituales construidas en silencio, planes del adversario que acechan en las sombras del alma. Mientras permanecen ocultos, alimentan patrones de fracaso, inquietud y desorden. ¿Qué tal si te dijera que Dios no solo quiere cambiar tus pensamientos, sino también revelar lo que está oculto en tu interior para que puedas triunfar en tu batalla más difícil? Y si te dijera que, mientras escuchas, el Espíritu Santo ya está iluminando áreas de tu mente y corazón que necesitan liberación. Él quiere exponer todo lo que el enemigo ha intentado mantener en secreto, pensamientos, recuerdos, influencias invisibles, para que solo la verdad de Cristo controle tu vida. Hoy recorreremos un camino profundo y crucial. Comprenderás cómo comienza esta batalla, cómo Dios revela lo oculto y cómo el triunfo comienza cuando entra la luz. Hablaremos de fortalezas invisibles, oraciones que rompen cadenas, perdón que abre puertas y tácticas para mantener tu mente libre. Cada tema de este mensaje es una clave para tu liberación. Por lo tanto, no te distraigas. Sígueme hasta el final, porque cada instante de esta palabra encarna la respuesta que buscas. Mientras escuchas, haz una oración silenciosa. Señor, revela lo oculto y renueva mi mente, y manifiesta públicamente tu fe. Escribe en los comentarios, deseo la mente de Cristo y la revelación de Dios. Este simple gesto es un paso profético, una señal de que aceptas la obra que Dios quiere realizar. Tu mayor batalla puede ser invisible, pero ningún misterio sobrevive a la luz de Dios. Hoy Él quiere desvelar lo oculto, romper las prisiones invisibles y comenzar una renovación tan profunda que cambiará no solo tus pensamientos, sino toda tu vida. La victoria comienza ahora, en tu interior, porque Dios ya ha decretado que la verdad prevalecerá. ¿Has notado alguna vez cómo un solo pensamiento puede transformar tu día por completo? Un simple pensamiento negativo al despertar: nada saldrá bien, no puedo hacerlo. Basta para desanimarte, minar tu motivación y convertir las decisiones futuras en una carga. Ahora imagina docenas de estos pensamientos repitiéndose a diario, creando una atmósfera invisible que dicta cómo te sientes y actúas. Aquí es donde se desarrolla la batalla más ardua de la vida, en la mente. La Biblia describe la mente como un campo de batalla invisible. Es el espacio donde chocan recuerdos, convicciones e influencias espirituales. Allí, el adversario lanza flechas de duda, miedo y condenación. Allí también el Espíritu Santo inspira esperanza, verdad y guía. Cada pensamiento es una semilla que, al abrazarla, echa raíces y puede traer vida o ruina. Por eso, Proverbios 4:23 nos advierte: sobre todo guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Corazón
en lenguaje bíblico, abarca la mente, las emociones y el centro de toma de decisiones. Pero lo que intensifica esta batalla es que gran parte de ella se desarrolla en lo oculto. Hay viejas heridas, palabras recibidas en la infancia, recuerdos de rechazo o fracaso nunca procesados. Tales experiencias erigen fortalezas invisibles, muros de pensamiento que parecen naturales, pero en realidad nos aprisionan. Quizás te preguntes, ¿por qué siempre vuelvo al mismo miedo? ¿Por qué repito los mismos errores? Incluso cuando oro y quiero cambiar. A menudo se debe a que algo oculto en el subconsciente e incluso en el ámbito espiritual continúa alimentando estos ciclos. Es un terreno que solo Dios puede iluminar. Pablo nos instruye en 2 Corintios 10, 4, 5. Las armas con que luchamos no son armas del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortaleza. Derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Nota, la guerra es una guerra de pensamientos, argumentos e ideas que se oponen a la verdad. Por lo tanto, la fuerza de voluntad por sí sola no basta. Es necesario utilizar armas espirituales, la oración, la palabra, el ayuno, para derribar fortalezas escondidas en lo profundo de la mente. Quizás sientas que estás experimentando este mismo conflicto. Por fuera, todo parece estar bien, pero por dentro tu mente es implacable. Acusaciones, recuerdos, miedo al fracaso, comparaciones. Esta guerra silenciosa es más agotadora que un día de trabajo. Y el enemigo lo sabe. Si domina tus pensamientos, controla tus emociones y decisiones, sembrando el desánimo incluso antes de que comience la lucha. Pero aquí tienes la buena noticia. Dios no te abandona en este campo de batalla. Quiere exponer lo oculto, iluminar lo que ha estado oculto, derribar fortalezas invisibles y renovar tu mente para que puedas experimentar la paz que trasciende todo entendimiento. Filipenses 4, 7, 8 declara: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, en estas cosas piensen. Cuando la luz de Dios entra, la mente, que antes era un campo de batalla, se convierte en un jardín de paz. Por lo tanto, el primer paso hacia la victoria es reconocer que la batalla más difícil es mental, pero se puede ganar. No ignores las señales. No subestimes el poder de un pensamiento. Lleva todo a la luz de Cristo. Deja que el Espíritu Santo te revele lo oculto y te guíe en cada decisión. Este es el fundamento de todo lo que veremos. De aquí en adelante, cada palabra te ayudará a comprender cómo Dios inicia el cambio a través de tus pensamientos, cómo revela lo oculto y cómo puedes finalmente vivir en libertad. La batalla es real, pero la victoria ya comenzó cuando decidiste traer tu mente a la presencia de Dios. Cuando consideramos la mente como un campo de batalla y comprendemos cómo los pensamientos pueden dictar emociones y destinos, surge una pregunta natural. ¿Dónde comienza Dios a transformar una historia que parece definida por luchas invisibles? Él no comienza externamente, comienza exactamente donde la batalla es más encarnizada, dentro de la mente. Es allí donde debe comenzar la transformación profunda. La palabra de Dios nos ofrece este mapa en Romanos 12:2. No se conformen al mundo actual, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Observe la secuencia. Primero, la renovación de la mente. Luego, la experiencia plena de la voluntad de Dios. Antes de cambiar las circunstancias, Dios actúa en la raíz que las sustenta, la forma de pensar. Imaginemos a un arquitecto restaurando una casa antigua. No empieza pintando las paredes, ni cambiando los muebles. Si la estructura es frágil, cualquier renovación superficial se derrumbará. Dios obra de la misma manera. Él sabe que sin una nueva mentalidad, cualquier cambio externo
será fugaz. Por eso, fortalece los cimientos invisibles de la mente antes de abrir nuevas puertas desde el exterior. Este proceso es aún más crucial porque existen capas ocultas que moldean los pensamientos sin que nos demos cuenta. Palabras escuchadas en la infancia, traumas silenciados, ideas absorbidas de la cultura. Todo esto puede estar oculto, alimentando patrones de miedo, ansiedad o autosabotaje. Son como códigos secretos grabados en el corazón que determinan reacciones, decisiones y límites. Hasta que estos registros salen a la luz, siguen operando automáticamente. Y es precisamente aquí donde Dios actúa con precisión. Expone con amor lo oculto, revelando gradualmente el origen de cada pensamiento que no refleja la verdad. A veces lo hace mientras lee la palabra, otras veces en un momento de oración o mediante situaciones aparentemente sencillas, pero que transmiten la voz del Espíritu. El objetivo no es exponer para acusar, sino sanar. El enemigo, a su vez, conoce el poder de un pensamiento. Ha sido así desde el Edén. Antes de que Eva tocara el fruto, ya se había sembrado la duda. ¿De verdad lo dijo Dios? La estrategia hoy es similar: dejar caer sutiles sugerencias, distorsionar promesas e insinuar mentiras. Por eso Pablo nos advierte en 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. No se trata de fuerza de voluntad humana, sino de someter cada idea a la luz de Cristo, permitiendo que la verdad se convierta en el filtro de todo. Quizás estés orando por cambios externos, un trabajo, una relación, un milagro financiero, y te preguntes por qué la respuesta es tan lenta. Puede que Dios ya esté obrando, pero en un área invisible. Está alineando tu mente con la suya para que, cuando llegue el cambio, estés preparado para experimentarlo con sabiduría y perseverancia. Es como si el cielo preparara la tierra antes de plantar la semilla. Esta es la invitación de Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, noble, justo, en esto pensad. Cada versículo meditado es una nueva semilla que reemplaza la tierra vieja. Cada oración es un ladrillo sólido en el nuevo cimiento que Dios está construyendo. Esta renovación no ocurre de la noche a la mañana, pero con cada paso desmantela lo oculto y fortalece lo eterno. Y a medida que el Espíritu Santo revela y corrige, comienzas a pensar como Jesús piensa, a desear lo que Él desea y a responder con la paz que trasciende todo entendimiento. Así, la transformación que parecía lejana ya está en marcha, silenciosa y real, preparando el siguiente paso de nuestro viaje: comprender el poder de lo que aún permanece oculto y gobierna el comportamiento sin que nos demos cuenta. En eso profundizaremos ahora. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué ciertos hábitos, miedos o reacciones parecen más fuertes que tu voluntad? ¿Por qué, aunque sabes lo que es correcto, te encuentras repitiendo patrones que no deseas? Estas situaciones no son meras coincidencias. A menudo son el resultado de fuerzas ocultas que moldean comportamientos sin que te des cuenta. La Biblia describe el corazón humano, la sede de las emociones, los pensamientos y las intenciones, como algo profundo y complejo. Jeremías 17:9 afirma: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo comprenderá? Esto significa que hay áreas de la mente y el corazón que nosotros mismos no podemos comprender. Viejas heridas, palabras hirientes, experiencias de dolor y rechazo pueden permanecer almacenadas en lugares tan profundos que pasan desapercibidas, pero siguen actuando como raíces que sostienen frutos indeseables. Imagina un árbol. Por fuera parece sano, pero bajo tierra hay raíces que se expanden y determinan su fuerza, tamaño e incluso el tipo de fruto que produce. Lo mismo ocurre con tu vida interior. Las raíces invisibles determinan los comportamientos visibles. Pueden ser recuerdos de la infancia, traumas no resueltos, palabras de derrota que se han convertido en creencias,
alianzas espirituales o incluso influencias que nunca has identificado. Mientras estas raíces permanezcan ocultas, seguirán influyendo en tus emociones y decisiones. El enemigo conoce este terreno y busca explotarlo. Difunde mentiras, siembra miedo y distorsiona la verdad, sabiendo que si puede actuar con base en lo oculto, obtendrá una ventaja. Por eso Efesios 5:13 enseña: pero todo lo que la luz expone se hace visible, porque la luz hace visible todo. El secretismo es la base donde el mal encuentra su lugar. La revelación es la clave que desmantela esta estrategia. Dios, sin embargo, no te deja solo al enfrentar estas capas ocultas. Se especializa en iluminar lo que nadie ve. El salmista oró con valentía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Esta oración es una invitación al Espíritu Santo a penetrar en lo más profundo de la mente y el corazón, revelando lo que necesita ser abordado. Cuando Dios revela, no es para condenar, sino para liberar. Quizás notes señales de esto en tu propia vida. Ansiedad que surge sin razón, un miedo que regresa cuando todo parece estable, una tendencia al autosabotaje que insiste en volver. Estos síntomas indican que hay algo oculto que clama por ser iluminado. Y el primer paso para sanar es permitir que la luz de Dios llegue a esos lugares. Es un proceso que requiere sinceridad y valentía. Requiere que ores: Señor, revélame lo que está oculto en mi interior, incluso lo que no puedo nombrar. Al hacer esta oración, la presencia de Dios comienza a sacar a la superficie recuerdos, pensamientos y creencias que necesitan ser liberados. Lo oculto pierde su poder al ser revelado ante el Padre. No hay liberación sin revelación. Todo lo que permanece en la oscuridad mantiene cierto nivel de dominio, pero lo que se expone a la luz de la gracia pierde su poder de control. Este es el camino para romper ciclos, restaurar la mente y dar cabida a nuevos pensamientos, alineados con la verdad que gobiernen el corazón. Cuando Dios expone las raíces ocultas, no solo revela el problema, ofrece sanación, dirección y una nueva identidad. Y es precisamente en este punto que comienza el verdadero cambio, cuando la luz divina reemplaza las sombras que durante tanto tiempo han guiado tus decisiones. Es en este entorno que la renovación de la mente se hace posible y la libertad deja de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad cotidiana. Quizás hayas experimentado momentos en los que tu corazón se acelera inexplicablemente, tu mente se llena de pensamientos de miedo y tu alma parece sumirse en una tristeza repentina. Puede que todo a tu alrededor esté en orden, pero en tu interior hay confusión. A menudo lo llamamos ansiedad, ataque de pánico o profundo desánimo. Y sí, hay factores naturales que contribuyen, pero la Biblia revela que no todas las batallas son meramente emocionales. Muchas tienen una raíz espiritual invisible. Efesios 6:12 lo deja claro: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este siglo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto significa que tras aparentes crisis emocionales puede haber una guerra espiritual que intenta socavar tu fe, robarte la paz y paralizar tu vida. Esta guerra se manifiesta de maneras sutiles. A veces es un miedo que llega sin previo aviso, como una nube que tapa el sol. Otras veces es un pensamiento de fracaso que surge justo cuando estás a punto de dar un paso importante. O un agotamiento mental tan profundo que parece imposible orar, leer la Biblia o concentrarte en lo bueno. Todos estos pueden tener orígenes naturales, pero también pueden ser un ataque invisible que es necesario discernir. Es como una tormenta en el mar. Las olas que vemos en la superficie se alimentan de corrientes ocultas bajo el agua. Si intentamos afrontar solo lo aparente, sin abordar la fuerza que proviene de las profundidades, la lucha
nunca termina. Del mismo modo, si intentamos resolver las cosas solo con la fuerza de voluntad, sin reconocer la dimensión espiritual, seguiremos dando vueltas en círculos. Por eso es tan importante pedir discernimiento. Santiago 1:5 nos anima. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Al orar, el Espíritu Santo ilumina lo que hay detrás de la confusión. Muestra si se trata simplemente de un problema emocional o si hay dardos de fuego, como describe Pablo en Efesios 6:16, que necesitan ser apagados con el escudo de la fe. Quizás te preguntes, ¿pero cómo sé si estoy en una guerra invisible? Algunas señales son claras. Pensamientos persistentes de miedo o derrota que surgen de la nada. Desánimo repentino justo cuando se presenta una nueva oportunidad. Dificultad para orar o leer la palabra sin razón aparente. Una sensación de pesadez espiritual en ciertos entornos o relaciones. Reconocer estas señales no es motivo de pánico, sino de tomar una postura. Significa ponerse la armadura de Dios, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Efesios 6:13-17. Significa declarar en oración que tu mente pertenece a Cristo y no será terreno fértil para el enemigo. La guerra es real, pero la victoria ya está asegurada en la cruz. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta victoria no es solo futura, es presente. Cuando te revistes de Cristo y permites que la luz de Dios revele y deshaga lo oculto, la crisis emocional pierde fuerza y la paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a proteger tu mente y tu corazón. Así que, si sientes que estás en una batalla silenciosa, no te culpes. No es señal de debilidad espiritual, sino de que hay algo valioso dentro de ti que el enemigo quiere robarte. Ora, busca la palabra, compártela con personas de confianza y permite que el Espíritu Santo te fortalezca, porque la batalla puede ser invisible, pero el Dios que lucha por ti es infinitamente mayor y ya ha declarado: ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Isaías 54:17. Esta conciencia prepara el camino para el siguiente paso. Comprender que más allá de reconocer la guerra, es necesario destruir las fortalezas espirituales invisibles que sirven de refugio a estos ataques. En eso nos centraremos a continuación. Ciertas luchas parecen persistir. Por mucho que ores, intentes o cambies de estrategia, los miedos regresan, los pensamientos reaparecen y los sentimientos de culpa no desaparecen. Es como si hubiera muros invisibles que bloquean tu camino. La Biblia llama a estas barreras fortalezas, estructuras espirituales que se levantan en la mente y el corazón, sostenidas por mentiras y viejos hábitos. Pablo explica este concepto en 2 Corintios 10:4-5. Las armas con las que luchamos no son armas del mundo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las fortalezas no son castillos de piedra, sino sistemas de pensamiento que se oponen a la verdad de Dios. Se construyen ladrillo a ladrillo, con experiencias, miedos, culpa y palabras que se repiten hasta convertirse en convicciones. Piensa en un muro antiguo. Comienza con piedras pequeñas, casi imperceptibles. Con el tiempo, se van añadiendo nuevas capas hasta convertirse en un muro grueso y resistente. Así se forman las fortalezas espirituales, un pensamiento herido, una mentira aceptada, un hábito tolerado. Lo que empezó pequeño se convierte en un obstáculo que limita las decisiones, las relaciones e incluso la visión de Dios. Estas fortalezas se esconden en lo más profundo de la mente. Pueden ser heridas de la infancia, como el rechazo o el abandono, que se han transformado en creencias como nadie me ama o nunca seré suficiente. Pueden ser palabras pronunciadas en momentos de dolor que siguen resonando como sentencias.
nunca cambiarás, volverás a fracasar. Pueden ser patrones espirituales, como el resentimiento, el orgullo o el miedo crónico, que persisten porque nunca han sido expuestos a la luz de Cristo. Aunque ocultos, estos muros controlan las emociones y las reacciones, incluso cuando la persona desea vivir de otra manera. Pero Dios no se deja intimidar por estas estructuras. Él quiere exponer y derribar cada fortaleza. Efesios 5:13 nos recuerda: todo lo que la luz expone se hace visible, porque la luz todo lo hace visible. Cuando la presencia de Dios ilumina un área oculta, la mentira pierde su poder, la estructura se resquebraja y el Espíritu Santo comienza a reconstruir la mente con la verdad. ¿Cómo lo hace? De varias maneras. A veces es a través de un versículo que resalta y revela un patrón oculto. Otras veces en la oración, cuando el Espíritu trae a la mente algo que necesita ser perdonado o confesado. También puede ser en una conversación, en un servicio de adoración o incluso en un sueño. Dios usa cada momento para mostrar que no basta con cambiar la superficie. Es necesario arrancar las raíces y derribar el muro. Este proceso puede ser incómodo, porque la luz de Dios revela áreas que quisiéramos olvidar, pero no pretende avergonzarnos, sino liberarnos. Cuando admites: Señor, reconozco este patrón y te lo entrego, algo invisible sucede. La fortaleza comienza a derrumbarse y en su lugar, Dios construye una nueva mentalidad basada en su palabra. Quizás ya estés notando tus fortalezas, el miedo constante al futuro, la dificultad para confiar, la tendencia a reaccionar con ira o autocompasión. No rehuyas estas revelaciones. Cada revelación es una invitación a la sanación. Cada verdad revelada es una piedra que se quita del muro. La victoria sobre estas fortalezas no se logra mediante el esfuerzo humano, sino mediante armas espirituales. La oración perseverante, el ayuno, la confesión de la palabra y el apoyo de la comunidad de fe. Estas son las herramientas que Dios nos ha dado para derribar lo que parecía insuperable. Cuando estas barreras caen, la mente experimenta un nivel de libertad que cambia por completo nuestra vida. Los pensamientos que antes estaban dominados por el miedo se gobernaban por la paz. Las decisiones que antes se guiaban por la inseguridad ahora se guían por la confianza en Dios. Y este territorio recién liberado se convierte en un espacio para que florezca la verdad de Cristo. Esta es la obra que el Señor quiere hacer: exponer y derribar toda fortaleza invisible para que nada pueda impedir la renovación completa de la mente. Y al caer estos muros, algo maravilloso comienza a suceder. Dios revela con mayor claridad lo que estaba oculto en el corazón, brindando sanidad y dirección para pasos que antes parecían imposibles. Cuando algo está oculto en nuestro interior, no es solo un recuerdo olvidado. Puede ser una raíz que alimenta miedos, culpa, reacciones impulsivas o patrones repetitivos. A menudo oramos por un cambio, pero la verdadera transformación solo comienza cuando Dios saca a la luz lo oculto. Y esto es precisamente lo que hace el Espíritu Santo. Revela lo invisible para que la sanidad sea completa. La Biblia está repleta de ejemplos de esta revelación. El salmista oró: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Esta oración es una invitación a Dios para que entre en zonas a las que nosotros mismos no podemos acceder. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Conoce las profundidades del alma, donde se esconden los traumas y las creencias distorsionadas, y allí irradia su luz. Pero ¿cómo revela Dios lo oculto? Utiliza múltiples vías, siempre de forma personal y precisa. A veces es a través de la palabra, cuando un versículo parece saltar a la vista y tocar justo donde necesitas transformación. También puede ser en momentos de oración, cuando surge un pensamiento o recuerdo inesperado y sientes la necesidad de entregárselo al Señor. A menudo, Él habla a través de sueños, como lo hizo con José en Egipto.
revelando estrategias y advertencias que ninguna lógica humana podría proporcionar. Otras veces, la revelación llega en conversaciones sencillas, en el consejo de alguien que ni siquiera imagina la profundidad de lo que dice, pero que, guiado por el Espíritu, pronuncia las palabras correctas. El propósito de Dios al revelar no es exponer para humillar, sino liberar. No revela una herida para condenar, sino para sanar. Cuando la luz de Cristo llega a un recuerdo doloroso, pierde su poder para controlar las decisiones. Cuando Él expone una mentira que parecía cierta, no eres amado, nunca cambiarás. Esa mentira se desvanece y es reemplazada por promesas eternas. A menudo, este proceso es gradual. Dios revela las cosas por partes, como iluminar una casa oscura, habitación por habitación, para que no te asustes ni te desanimes. Isaías 42:16 confirma esta ternura divina. Guiaré a los ciegos por camino que no conocían. Los guiaré por sendas que no conocían. Ante ellos cambiaré las tinieblas en luz y los caminos torcidos en llanura. Haré estas cosas por ellos y nunca los abandonaré. Él conoce el ritmo adecuado para cada persona, mostrándole en el momento preciso lo que necesita sanación. Quizás ya lo hayas sentido. Durante un servicio religioso, un viejo recuerdo resurge y comprendes que Dios pide perdón y entrega. O, en un momento cualquiera, una frase de la Biblia brilla de forma tan personal que parece escrita solo para ti. Estas experiencias no son casualidades, son invitaciones de Dios a un proceso de sanación y liberación. Reconocer estos momentos es esencial, porque lo que se revela puede afrontarse. Lo que permanece oculto sigue teniendo poder. Cuando respondes en oración, Señor, recibo tu luz en este aspecto, algo invisible sucede. Las cadenas se desprenden, los recuerdos pierden su peso y la mente queda libre para renovarse. Este es el amor de Dios en acción. Él no solo señala el problema, te acompaña hasta que la herida sana y se llena de verdad y paz. Cada revelación es un paso para moldear tu mente a la de Cristo y reescribir tu historia a la luz de la voluntad de Dios. Y es precisamente en este punto que surge el siguiente desafío: renunciar a los pensamientos heredados y las palabras negativas que han alimentado estas áreas ocultas. Porque después de que la luz se revela, debes elegir qué hacer con lo que ha sido expuesto. Y esta decisión allana el camino para una renovación completa. Cuando Dios revela lo oculto, surge una etapa decisiva: la renuncia. La revelación sin renuncia es como abrir la puerta de una habitación oscura y dejar allí la suciedad. La luz se ha hecho visible, pero la purificación debe ocurrir. Y es en esta etapa que muchos experimentan la liberación más profunda, porque la mente necesita vaciarse de lo heredado y de lo declarado en momentos de dolor. Muchas ideas que llevamos dentro no nacieron en nosotros. Algunas llegaron como herencia familiar, frases repetidas en la infancia. En nuestra familia nadie prospera. Aquí todos tienen problemas de salud, miedos y patrones transmitidos de generación en generación. Pecados que se repiten en la línea de sangre, como si hubiera un guión invisible. Otras entraron en momentos de dolor, palabras lanzadas con ira: eres un error, nadie te amará. Críticas que se convirtieron en verdades: siempre fracasarás. Estas semillas, al aceptarlas, adquieren el poder de moldear pensamientos y reacciones, incluso años después. La Biblia es clara, las palabras tienen peso espiritual. Proverbios 18:21 afirma: muerte y vida están en poder de la lengua. El que la usa sabiamente come de su fruto. Cada frase pronunciada es como una semilla. Si no se rechaza, germina. Por lo tanto, renunciar no es solo un acto simbólico, sino una acción espiritual que rompe el ciclo de palabras que se han convertido en fortalezas. Renunciar significa decir en oración: Señor, rechazo toda palabra que sea dicho contra mí que no provenga de ti. No acepto los miedos ni los patrones que no reflejan la mente de Cristo. Esta oración no es una fórmula mágica, es un acto de autoridad espiritual. Jesús dio esta autoridad a los creyentes. He aquí, te doy poder, sobre todo el poder del enemigo, y nada te dañará. Lucas 10:19. Cuando hablas con fe, aplicas la victoria de Cristo en la cruz sobre cada palabra y pensamiento
que ha intentado aprisionarte. Este proceso también implica reemplazo. Vaciarse no es suficiente, hay que llenarlo. Cada mentira rechazada debe ser reemplazada con una verdad bíblica. Por ejemplo, para nunca vencerás, declara Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para nadie te cuida, confiesa Isaías 49:16. He aquí, te tengo esculpida en las palmas de mis manos. Para eres un error, proclama Salmo 139:14. Te alabo porque soy una creación admirable. Al hacer esto, no solo cierras la puerta al pasado, sino que reconstruyes tu mente sobre cimientos eternos. Es importante recordar que algunos pensamientos heredados no son solo psicológicos, sino espirituales. La Biblia habla de maldiciones que perduran si no se rompen. Éxodo 20:5-6. Pero la buena noticia es que en Cristo toda maldición se deshace. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Por lo tanto, cuando oras en el nombre de Jesús, declaras que ninguna herencia de miedo, fracaso o pecado tiene derecho a tu mente. Quizás notes que ciertos pensamientos regresan con insistencia, como si tuvieran raíces profundas. No te desanimes. Cada vez que renuncias y los reemplazas con una promesa, se arranca una capa de esa raíz. Es un proceso, pero cada paso es una victoria. Y con cada victoria se crea más espacio para que la paz y la claridad de Dios llenen tu mente. Renunciar es más que decir no acepto. Es elegir un nuevo fundamento. Es decir, no me define lo que dijeron, sino lo que dice Dios. Esta decisión cambia no solo tu forma de pensar, sino también tu forma de sentir, reaccionar y construir el futuro. Cuando el corazón se limpia de estas palabras y herencias, el camino queda libre para revelaciones aún más profundas. La mente, ahora en proceso de renovación, está lista para experimentar el verdadero perdón, escuchar la voz de Dios con claridad y recibir instrucciones para la nueva etapa. Y esto es precisamente lo que se convierte en el siguiente paso esencial: descubrir cómo el perdón abre espacio para que la revelación de Dios se manifieste con mayor poder. Guardar rencor es como cerrar una habitación con llave. Desde afuera, todo parece organizado, pero ese espacio cerrado acumula polvo, humedad y mal olor. Así es como el corazón guarda rencor. Incluso cuando la vida continúa, hay un territorio interior bloqueado que impide que la luz de Dios ilumine por completo. Perdonar no es solo un gesto de bondad, es abrir la puerta para que el Espíritu Santo entre y revele secretos ocultos. Jesús lo dijo claramente: pero si no perdonáis a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Mateo 6:15. El perdón no es opcional, es un principio espiritual que libera la conexión entre el cielo y la tierra. Cuando elegimos perdonar, rompemos una barrera invisible que impide que la gracia y la revelación divina lleguen a todo nuestro corazón. A menudo pensamos en el perdón como un sentimiento, pero bíblicamente el perdón es una decisión, es un acto de voluntad que declara: libero a esta persona y encomiendo la justicia a Dios. Puede que los sentimientos tarden en armonizarse, pero la decisión allana el camino de inmediato hacia la sanación. Es como abrir una presa. El agua de la paz empieza a fluir, aunque el paisaje tarde unos días en cambiar. El enemigo lo sabe e intenta mantenerte atrapado en recuerdos dolorosos. Susurra: si perdonas, parecerá que no pasó nada, pero la verdad es todo lo contrario. Perdonar no significa estar de acuerdo con lo que se hizo, sino liberarte del poder que la ofensa tiene para controlar tu mente. Mientras el dolor persista, los pensamientos de venganza o tristeza se repiten como un ciclo, robando energía e impidiendo que Dios revele cosas nuevas. Efesios 4:31-32 nos instruye: desháganse de toda amargura, ira y enojo. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ten en cuenta que el mandato es desháganse, es decir, es un acto consciente. Cuando decides perdonar, el Espíritu Santo quita la carga, cierra la puerta a los ataques espirituales y crea espacio mental y emocional
para la revelación de Dios. Quizás cargas con una vieja herida, palabras de desprecio, una traición, una injusticia. Quizás, al recordar lo sucedido, tu corazón aún se acelera. Sepan que Dios no ignora su dolor. No pide perdón para minimizar la ofensa, sino para protegerlos del veneno que produce el dolor. Perdonar es dejar que Dios sea el juez y al mismo tiempo permitirle ocupar el lugar que ocupó la ofensa. Este acto también abre un nivel más profundo de comunión con el Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 16:13 que el Espíritu nos guía a toda la verdad. Pero cuando el corazón está lleno de resentimiento, es como si el volumen de la voz de Dios se apagara. Al liberar el perdón, se despeja la frecuencia y la revelación fluye con claridad. Es común, después de un acto sincero de perdón, recibir claridad sobre decisiones, sueños e incluso estrategias que antes parecían bloqueadas. El perdón también es un poderoso acto de guerra espiritual. En 2 Corintios 2, 10, 11, Pablo advierte que se practique el perdón para que Satanás no nos engañe, pues no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, aferrarse al resentimiento es cederle terreno al enemigo. Liberar el perdón es quitarle ese territorio y declarar que tu mente y tu corazón pertenecen exclusivamente a Dios. El perdón puede ser inmediato o un proceso, pero cada paso cuenta. A veces es necesario perdonar varias veces, trayendo el recuerdo a Dios cada vez que el dolor resurge. Cada vez que declaras perdono en el nombre de Jesús, el poder de la ofensa disminuye y el espacio para la revelación aumenta. Hoy, si algo o alguien te viene a la mente, no huyas. Este recuerdo puede ser la invitación del Espíritu Santo a un momento de sanación. Ora con sinceridad: Señor, te perdono, te libero y te confío la justicia. En ese instante, las cadenas invisibles comienzan a romperse y un nuevo nivel de paz y claridad entra en tu vida. Con un corazón limpio, la mente se libera para recibir una guía más profunda. Y el siguiente paso natural en este camino es aprender a orar estratégicamente, pidiéndole a Dios que continúe revelando y liberando áreas que antes estaban ocultas. Este es el camino hacia la transformación completa. Después de perdonar y dejar espacio para que Dios ilumine las áreas profundas del corazón, surge un paso esencial: orar estratégicamente. No se trata de una oración cualquiera, sino de una conversación dirigida al Padre, que va directo a la raíz y activa el poder de Dios para revelar y liberar lo que aún estaba oculto. La oración estratégica es diferente de la oración apresurada. Brota de un corazón que comprende la guerra espiritual y sabe que necesita combinar el discernimiento, la palabra y la autoridad en Cristo. Pablo nos recuerda en Efesios 6:18. Orad siempre en el Espíritu con toda clase de oración y súplica. Velad y perseverad en la oración por todos los santos. Observen las expresiones: con toda clase de oración. Vigilad. Perseverad. Esto demuestra que la oración es un arma de guerra y revelación. Pero ¿cómo orar estratégicamente? Primero, comience con alabanza y adoración. Cuando adoramos, la presencia de Dios llena el espacio y nuestra mente se alinea con la realidad del cielo. El Salmo 22:3 nos dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Es en este ambiente que la luz divina comienza a exponer lo que necesita ser revelado. Luego, entra en oración con confesión y entrega. Pide al Espíritu Santo que busque y saque a la luz pensamientos, recuerdos o áreas que aún necesitan sanación. Usa palabras sencillas: Señor, revélame lo que está oculto en mi interior. Muéstrame lo que no puedo ver. Ilumina cada rincón de mi mente con tu verdad. Este tipo de clamor es una invitación a Dios para que revele no solo heridas del pasado, sino también estrategias para el futuro. Luego, practica la intercesión con la palabra. Declara versículos que derriban fortalezas, como 2 Corintios 10, 4, 5. Las armas con que luchamos no son armas del mundo, sino poderosas en Dios,
para la destrucción de fortalezas. Al proclamar las Escrituras, no solo oras, sino que también desarmas espiritualmente lo que el enemigo ha construido en secreto. Es como usar la llave correcta para abrir una puerta cerrada. La oración estratégica también incluye el ayuno, siempre que sea posible. El ayuno no es un sacrificio para convencer a Dios, sino un acto que silencia la carne y amplifica la sensibilidad espiritual. Jesús mismo dijo en Mateo 17:21 que ciertas situaciones solo se pueden resolver mediante la oración y el ayuno. Este tiempo de separación permite que el corazón perciba la voz de Dios con mayor claridad, y es a menudo en este entorno donde ocurren las mayores revelaciones. Otra parte importante es la oración de autoridad. En Lucas 10:19, Jesús declara: «Les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y para vencer todo el poder del enemigo, nada les hará daño». Cuando oras en el nombre de Jesús, no solo estás pidiendo, sino ejerciendo la autoridad que Él ya te ha otorgado. Declara: «En el nombre de Jesús, destruyo toda fortaleza invisible, rechazo toda mentira y tomo posesión de la mente de Cristo». Esta oración es firme porque comienza con la certeza de que la victoria ya se obtuvo en la cruz. Quizás te preguntes: «Pero no sé orar tan bien». Recuerda, la oración estratégica no se mide por palabras bonitas, sino por un corazón entregado y una fe viva. Incluso un simple clamor como «Señor, ven con tu luz», tiene un gran peso cuando se hace con sinceridad y confianza. Al orar así, algo poderoso sucede. La presencia de Dios no solo reconforta, sino que conmueve y libera. Los pensamientos de miedo pierden su poder, los recuerdos traumáticos pierden peso y las ideas confusas se enfocan. Empiezas a percibir direcciones, soluciones, incluso nombres y fechas que antes parecían imposibles de recordar. Este es el Espíritu Santo revelando lo oculto y despejando lo que antes era un territorio de oscuridad. La oración estratégica también protege para el futuro. No se trata solo de resolver crisis pasadas, sino de mantener la mente libre y sensible. Cada momento de oración es como un muro de luz alrededor de tu vida, una barrera invisible contra nuevos ataques. Así que reserva tiempo para esta práctica. No necesita ser larga, pero sí constante. Haga de la oración un estilo de vida. Antes de acostarse, al despertar, durante el trabajo. Este hábito crea un ambiente interior donde la revelación se vuelve natural y la libertad es permanente. Y es en este ambiente de oración continua donde surgen testimonios vivos de renovación mental, señales de que Dios ya está reescribiendo historias. El siguiente paso es analizar estas experiencias, tanto en la Biblia como en la vida actual, y ver cómo la revelación y la liberación se hacen realidad. Cuando hablamos de la renovación de la mente, no nos referimos a una teoría distante. La Biblia es un libro lleno de historias reales de personas cuyos pensamientos fueron transformados por Dios y a partir de ese momento experimentaron cambios profundos. Estos testimonios no solo inspiran, sino que también demuestran que lo que Dios hizo en el pasado lo sigue haciendo hoy. Consideremos a Moisés, por ejemplo. Había sido criado en el palacio de Egipto, pero llevaba dentro la marca de un crimen y la carga de la huida. Durante 40 años en el desierto vivió como pastor, creyendo que su tiempo había pasado. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, Moisés respondió: «¿Quién soy yo para ir a Faraón?». Éxodo 3:11. Su mente estaba atrapada en una etiqueta de incapacidad y culpa, pero en su encuentro con la presencia divina en la zarza ardiente, su identidad fue reconstruida. La revelación del yo soy transformó la autopercepción de Moisés y lo empoderó para liderar una nación entera. Dios comenzó por cambiar su forma de pensar y luego lo usó para grandes hazañas. Otro ejemplo es Gedeón. Cuando el ángel del Señor lo encontró, estaba escondido, trillando trigo en un lagar para escapar de sus enemigos. Su discurso estaba lleno de miedo y desvalorización. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Soy el más pequeño en la casa de mi padre. Jueces 6:13-15. Pero Dios lo llamó un hombre valiente y esforzado. La renovación comenzó allí,
cuando una identidad divina reemplazó la narrativa del miedo. La mente transformada de Gedeón fue el primer paso hacia la liberación de Israel. Consideremos también a Pedro, el discípulo impulsivo que prometió fidelidad, pero negó a Jesús 3 veces. Después de la resurrección, Jesús no solo lo perdonó, lo restauró, preguntándole 3 veces, ¿me amas? Juan 21, 15, 17. Cada respuesta de Pedro fue una sanación de la culpa que lo acusaba. El que una vez había huido, luego predicó con valentía en Jerusalén, guiando a miles a Cristo. Su mente, una vez dominada por el miedo y la culpa, se renovó por completo. ¿Y qué hay de Pablo? Quizás el ejemplo más impactante. Anteriormente conocido como Saulo, perseguidor de cristianos, creía servir a Dios al arrestar e incluso aprobar asesinatos. Pero en el camino a Damasco, una luz más brillante que el sol lo envolvió y escuchó la voz de Jesús. Hechos 9, 3, 6. Esta experiencia no solo cambió su misión, sino que transformó su mentalidad. Pasó de perseguidor a apóstol, convirtiéndose en uno de los más grandes predicadores del Evangelio. Por eso escribió con tanta autoridad: transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, 2. Porque experimentó esta transformación en la carne. Estos testimonios demuestran un patrón. Dios revela lo oculto, ya sea miedo, culpa, orgullo o falsa identidad, y lo reemplaza con su verdad. El cambio interior precede al cambio exterior. Cada historia es prueba de que nadie está demasiado perdido para ser renovado. No importa la edad, el pasado o el tipo de error. Cuando la luz de Cristo entra, la mente se recrea y la historia se reescribe. Quizás te veas reflejado en alguno de estos ejemplos. Quizás te identifiques con Moisés, sintiéndose incapaz por errores pasados, con Gedeón, oculto por el miedo, con Pedro, cargando con la culpa, o con Pablo sintiendo que es demasiado tarde para empezar de nuevo. La buena noticia es que el mismo Dios que obró en ellos está listo para obrar en ti. Él todavía llama, restaura y envía. Y la renovación que comenzó con estos hombres continúa ocurriendo en cada corazón que se abre a la revelación del Espíritu. Cada vez que lees estas historias, no solo recuerdas el pasado, escuchas una invitación. Puedo hacer lo mismo en tu vida. Él quiere mostrarte quién eres realmente, eliminar las etiquetas, borrar la culpa e inculcarte nuevos pensamientos alineados con su propósito. Tal como lo hizo con Moisés, Gedeón, Pedro y Pablo, Dios quiere transformar tu mente para que puedas vivir el destino que Él ya ha preparado. Y si bien estos testimonios fortalecen la fe, surge un arma poderosa para mantener esta transformación: el gozo que proviene del Espíritu Santo, capaz de proteger la mente y el corazón, incluso en medio de la presión y las dificultades. Es precisamente esta fortaleza la que abordaremos a continuación. Cuando hablamos de guerra espiritual, pocos se dan cuenta de que el gozo es una de las armas más poderosas. Muchos piensan que el gozo es simplemente una emoción, el resultado de las cosas buenas que suceden. Pero desde una perspectiva bíblica, el gozo es mucho más que un sentimiento fugaz. Es fortaleza espiritual, protección para la mente y un escudo contra ataques invisibles. Nehemías 8:10 declara: el gozo del Señor es nuestra fuerza. Esta frase va mucho más allá del ánimo o el optimismo. Revela que el gozo que proviene de Dios es una energía divina que sostiene el corazón en medio de las crisis, que alivia cuando el desánimo intenta apoderarse de nosotros y que bloquea los pensamientos de miedo y derrota. Cuando este gozo está presente, la mente se ve menos invadida por pensamientos de desesperación. Pero ¿qué es este gozo? No depende de las circunstancias. Pablo y Silas lo demostraron. Hechos 16 nos dice que tras ser encarcelados injustamente, oraron y cantaron alabanzas a medianoche. No estaban celebrando su dolor, sino conectándose con una fuente inatrapable. El resultado: las cadenas se rompieron, las puertas de la prisión se abrieron y la presencia de Dios se manifestó poderosamente. El gozo del Señor no es un detalle, es un arma de liberación. Este gozo también rompe el poder de lo oculto. La tristeza prolongada, la amargura y las quejas abren el camino para que el enemigo fomente pensamientos de fracaso
y aislamiento. Proverbios 17:22 confirma: el corazón alegre constituye buena medicina, pero el espíritu abatido seca los huesos. Cuando eliges regocijarte en Dios, incluso sin razón aparente, cierras brechas espirituales e impides que las fortalezas invisibles se fortalezcan. ¿Cómo puedes cultivar este gozo? Primero, observando quién es Dios, no lo que sientes. El Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, a tu diestra delicias para siempre. La presencia de Dios es la fuente. Por lo tanto, adorar, leer la palabra y dar gracias a diario no son solo hábitos devocionales, son estrategias de guerra. Cada momento de alabanza es como un muro de luz alrededor de la mente. Además, la gratitud es una puerta a este gozo. Cuando eliges dar gracias, incluso en medio de la dificultad, algo cambia dentro de ti. Filipenses 4:6-7 promete que cuando presentamos nuestras peticiones con agradecimiento, la paz de Dios guardará nuestra mente y nuestro corazón. La gratitud es más que cortesía, es un acto profético que declara: mi Dios está en control y en esto me regocijo. Quizás estés pasando por días en los que la alegría parece imposible. Podría ser un duelo, una crisis financiera o una decepción reciente. En esos momentos, el gozo del Señor no niega el dolor, sino que te sostiene en medio de él. No es superficial, sino profundo. Un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Es un río interior que fluye incluso cuando el paisaje externo es un desierto. Este gozo tiene otro efecto poderoso. Cambia la atmósfera de la mente. Los pensamientos pesados no pueden resistir un corazón que alaba. Cuando cantas, oras y das gracias, algo invisible sucede. Las cadenas de la preocupación se rompen, la opresión espiritual pierde terreno y la mente se convierte en terreno fértil para nuevas revelaciones de Dios. Así que, cuando sientas que la tristeza se apodera de ti, no esperes hasta que tengas ganas de adorar. Comienza a declarar la fidelidad de Dios, aunque sea con pocas palabras. Elige alabar suavemente si es necesario. Cada acto de alabanza es una flecha de luz que golpea la oscuridad. El gozo del Señor no es un accesorio, es parte de la armadura para ganar la guerra mental. Impide que las mentiras se arraiguen, fortalece el corazón y abre espacio para que Dios siga revelando lo que necesita sanación. Con nuestra mente protegida por este gozo, llegamos a una realidad transformadora. La victoria de Dios comienza incluso antes de que las circunstancias cambien. Este es el siguiente paso en nuestro camino. A menudo creemos que la victoria solo llegará cuando todo a nuestro alrededor cambie, cuando se abra el mercado laboral, cuando llegue la sanación, cuando llegue la respuesta tan esperada. Pero el reino de Dios sigue una lógica diferente. La victoria comienza antes del cambio visible. Se establece primero en la mente y el corazón como fruto de la obra del Espíritu Santo. Jesús declaró en Juan 16:33: en el mundo tendrán tribulaciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. No prometió ausencia de luchas, sino paz en medio de ellas, porque la victoria ya se ha ganado. Cuando esta verdad se hace realidad en el corazón, la ansiedad se desvanece y el miedo se debilita, incluso si la situación externa parece la misma. La Biblia está llena de ejemplos. Josué y el pueblo de Israel marcharon en silencio alrededor de Jericó durante 7 días. Nada cambió hasta que al 7º día cayeron los muros. Josué 6. La victoria ya se había desatado antes de que se rodara una sola piedra. Ana, la madre del profeta Samuel, recibió una palabra de Dios, y aunque aún no estaba embarazada, regresó a casa con un corazón en paz. 1 Samuel 1:18. En ambos casos, la fe trajo la realidad de la victoria ante los ojos. Lo mismo ocurre contigo. Cuando eliges confiar, cuando reemplazas el miedo con la palabra, cuando perdonas y te regocijas incluso sin verla, la victoria ya ha comenzado. La paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, protege tu mente y tu corazón, y el gozo del Señor se convierte en tu fortaleza diaria. Este cambio interior es prueba de que el cielo ya está obrando, preparando lo que pronto se hará visible. Esta conciencia cambia tu forma de vivir, tu oración,
pasa de ser un clamor desesperado a una gratitud confiada. Tu paso de fe se vuelve natural porque sabes que Dios ya está obrando. La fe, como se define en Hebreos 11:1, es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. En otras palabras, la victoria es una realidad antes de hacerse evidente. Quizás miras a tu alrededor y sigues viendo el mismo escenario, pero sí, en tu interior, la esperanza se ha reavivado. Si la palabra supera tus circunstancias, esta es la señal de Dios de que la victoria ya se ha desatado. El milagro comienza en lo invisible y a su debido tiempo se manifiesta. Así que no te desanimes si el cambio externo aún no ha llegado. Celebra cada paso interior, un pensamiento más claro, una oración con más confianza, un corazón más ligero. Estas son señales de que la batalla más grande ya se ha ganado, la que se libra en tu mente y corazón. La victoria ya ha comenzado y en el tiempo perfecto de Dios se hará visible. Si has llegado hasta aquí, celebra esta decisión. Escuchar, reflexionar y permitir que Dios hable es señal de valentía y fe. Hoy has dado pasos importantes. Has comprendido la batalla que se libra en la mente. Has visto cómo Dios revela lo oculto. Has aprendido a renunciar a las palabras y patrones que nos aprisionan. Y has descubierto que la victoria comienza en lo invisible antes de cualquier cambio externo. Quizás las circunstancias a tu alrededor sigan pareciendo iguales, pero algo ya ha cambiado dentro de ti. Cada oración, cada perdón otorgado, cada verdad bíblica que has aceptado es prueba de que Dios está obrando. La paz que sobrepasa todo entendimiento es el primer milagro. Es la firma de Dios que confirma que lo que Él comenzó, Él lo completará. Reflexiona un momento. ¿Qué área de tu vida ha iluminado el Espíritu Santo hoy? ¿Qué pensamiento, recuerdo o patrón te ha mostrado que necesitas entregar? Escríbelo. Ora al respecto y declara: mi mente está en Cristo y la victoria ya ha comenzado. Recuerda, no es la velocidad del cambio externo lo que mide el cuidado de Dios, sino la profundidad de la transformación interna que Él ya ha iniciado. Cada paso de fe es un ladrillo que se quita de las viejas fortalezas y un nuevo espacio para su presencia. Continúa cultivando la oración, la gratitud y el gozo. Estas prácticas mantienen tu mente renovada y tu corazón firme a medida que se manifiestan las respuestas. Que las palabras de Filipenses 4:7 sean tu realidad. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tu historia está siendo reescrita por aquel que es fiel. Cada oración, cada acto de fe, cada momento de alegría en medio de la lucha es parte de esta construcción. No caminas solo. El Dios que se revela es el Dios que sostiene y completa lo que ha comenzado. Para profundizar más en este camino, compra el libro electrónico Cultivando Dones, disponible en el primer comentario fijado. Fue preparado para fortalecer tu vida espiritual y ayudarte a continuar este proceso de renovación e intimidad con Dios. Ahora quiero saber de ti. Escribe una frase decisiva en los comentarios como: mi mente está en Cristo y la victoria ya ha comenzado. Este acto es una declaración de fe y un estímulo para quienes necesitan esta palabra. Y si este mensaje te llegó al corazón, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal. En Minutos de Divina Sabiduría nos unimos para apoyar tu camino con Dios y celebrar cada paso hacia la victoria. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tus pensamientos y que cada día traiga una prueba visible de lo que Dios ya ha declarado invisiblemente. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.